Las millas romanas se celebrarán el 28 y 29 de mayo con salida y llegada desde el Acueducto de los Milagros. En la prueba participarán 2.000 personas procedentes de todas las comunidades autónomas y de diferentes países. Los emeritenses serán los primeros en Extremadura en ver compensados sus esfuerzos por reciclar latas y botellas de plástico en los contenedores amarillos gracias al programa Reciclos, que concede regalos por el volumen de recipientes reciclados. La policía local de Mérida interviene 32 pares de zapatillas falsificadas en el Mercadillo de los Martes. Además, la Guardia Civil ha intervenido 110.000 euros sin declarar y 100 kilos de tabaco de contrabando en la A66 a su paso por Almendralejo. CERMI exige el derecho de las personas con discapacidad a una vivienda accesible, asequible e inclusiva como prioridad para asegurar su vida independiente y participativa. Este miércoles tendremos tiempo soleado y una ligera subida de las temperaturas que alcanzarán los 28 grados en la capital extremeña. Bienvenidos a esta edición de La Picota, la número 1201, correspondiente a esta jornada de martes 4 de mayo. Por cierto, que hoy tendremos en nuestros estudios al alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, para hablar de cosas del municipio y también de su vida y proyectos personales. Vamos a comenzar hablando de reciclaje porque Mérida es la primera ciudad de Extremadura que ofrece regalos por reciclar latas y botellas de plástico en los 285 contenedores amarillos instalados en las calles de la ciudad, gracias a la iniciativa Reciclos, desarrollada por Ecoembes. Proyecto pionero de reciclaje que consiste en incentivar a aquellos recicladores, a aquellas personas que depositan, en este caso, latas y botellas en los contenedores amarillos, y lo que vamos a hacer es darles un premio, incentivarles para que sigan reciclando. ¿Cómo? Se dan de alta en una web app, escanean los códigos de las botellas y de las latas, y cuando se acercan al contenedor vuelven a escanear el QR que aparece en el contenedor y les da una serie de puntos que se llaman reciclos. Se pueden canjear en premios que son sorteos individuales, como puede ser un patinete eléctrico, cestas ecológicas de comida, de productos locales y de kilómetro cero, mochilas. También pueden aportar para mejorar a través del medio ambiente y su cuidado del medio ambiente, a mejorar su ciudad, participando en proyectos colectivos y donando estos reciclos. Vamos a tener uno con Adenex, el plantabosques, ¿no? para reforestar unas zonas y para dar formación sobre estos temas. Pero también trabajaremos en otros incentivos colectivos con las asociaciones contra el cáncer o en otros lugares pues con el Banco de Alimentos o en otros proyectos colectivos. Los próximos 28 y 29 de mayo se celebrarán las 22 edición de las millas romanas, que este año congregará a 2.000 participantes de todas las comunidades autónomas y de diferentes países, 700 más que en la pasada edición. Un 26% de los participantes son mujeres. Hay casi 1.500 extremeños, casi 200 andaluces que nos acompañan, casi 100 madrileños. Luego ya, pues oye, un picoteo por el resto de España. Hemos confeccionado un protocolo con todas las indicaciones de las autoridades sanitarias y esa es una de las pegas de este año, que para evitar también contactos, el recorrido urbano, que lo teníamos de 3 kilómetros, pasando como natural por el Arco Trajano, el Templo Diana y demás, pues lógicamente hemos decidido recortarlo porque primero está la salud y solamente saldremos del ferial, cogeremos Avenida Emérita Augusta, Fernández López, hasta la Loba Capitolina, el Paseo de Roma, Puente Romano para salir para Lange. Esta es una de las pruebas más solicitadas del Trail Running Nacional y, como siempre, dispondrá de dos rutas, la de 100 kilómetros y una menor de 43,1. En ambas se podrá seguir la posición de cada participante durante la carrera, además de conocer los tiempos de paso por cada puesto de control gracias a una aplicación móvil. La salida, que va a ser la de los 100 kilómetros en Mérida y la de los 43 kilómetros en Vinandilla, se va a realizar con el 1,5 metros de distancia entre los corredores, todos con sus mascarillas. Como la llegada es en 12 horas, desde las 8 de la mañana
hasta las 8 de la tarde. Será también en el Acueducto de los Milagros. También habrá una salida, pondremos unos autobuses a disposición de todos los corredores que salen de la localidad de Mirandilla. 700 personas más que el año pasado. La Asociación de Senderismo Camino de la Plata, organizadora de la prueba, ha anunciado una novedad importante para el año que viene. Vamos a hacer también las 7 millas romanas, una prueba en la que vamos a dar cabida a todos los chavales de 14 a 16 años para que sigan enganchados al deporte. El itinerario puede haber alguna variación, pero va a ser por el camino de la estación de Aljucén y demás. En Crónica de Sucesos destacamos 2 actuaciones de la Guardia Civil en la autovía A66 a la altura de Almendralejo, con la intervención de 100 kilos de picadura de tabaco de contrabando por una parte y de 110.000 euros sin declarar por otra. Agentes de la Patrulla Fiscal y de Fronteras de la Comandancia de la Guardia Civil de Badajoz intervinieron en la madrugada del pasado domingo 100 kilos de picadura de tabaco de contrabando en un control realizado en la A66 a su paso por Almendralejo. La actuación tuvo lugar cuando interceptaron un turismo conducido por un ciudadano portugués. En el registro, los agentes hallaron 2 paquetes que contenían 100 bolsas de plástico con la mercancía mencionada. Al conductor se le denunció administrativamente por infracción tipificada como muy grave en la ley de contrabando. La otra intervención se produjo el mismo día y en la misma vía cuando la Guardia Civil interceptó a un conductor de Sevilla que mostraba excesivo nerviosismo en el momento de su identificación, por lo que se procedió al registro del vehículo, en el que hallaron ocultos en los asientos traseros una mochila que contenía 110.000 euros. El dinero carecía de la declaración obligatoria de movimientos de capitales al superar los 100.000 euros por persona y viaje, por lo que se procedió a su intervención y posterior depósito en el Banco de España de Badajoz, al no poder explicar su procedencia. Y desde Mérida nos llega la nota de la policía local en la que se señala la intervención de 32 pares de zapatillas de marcas falsificadas en el mercadillo de este martes. El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Extremadura, CERMI, ha exigido este lunes en Mérida el derecho a una vivienda accesible, asequible e inclusiva como elemento esencial para una vida independiente y participativa de las personas con discapacidad. Insistir en el grave problema que tienen muchos ciudadanos extremeños, al igual que en el resto del país, pero aquí estamos en Extremadura y lo tenemos que decir claramente, porque están encerrados en sus viviendas o no pueden acceder a una vivienda digna o no pueden llevar una vida independiente. Recordemos ese problema y trabajemos todos los días, no solo en el día de hoy, todos los días del año para solucionarlo. Mientras, el presidente de CERMI estatal, Luis Callo, ha reclamado que se incluya una regulación específica sobre la accesibilidad cognitiva en la ley de discapacidad. La accesibilidad es una realidad viva, dinámica, pero hay nuevas necesidades no atendidas y que no están reguladas. Y es, por ejemplo, la accesibilidad cognitiva, que significa comprender e interpretar el entorno. La Ley General de Discapacidad, que rige en toda España, para que regule y exija el cumplimiento de condiciones de accesibilidad cognitiva. Sí, el derecho a la salud y a la integridad es básico y se está resintiendo por falta de accesibilidad, pero eso son realidades, recursos que forman parte de esos ajustes razonables o de esas adecuaciones que necesitan las personas con discapacidad en su interacción con los servicios públicos. Estas declaraciones fueron realizadas en el acto que se ha celebrado en la sede del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida con motivo del Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La delegada meritense de Diversidad Funcional e Inclusión, Susana Fajardo, fue la encargada de leer el manifiesto de este día. Por el derecho de las personas con discapacidad a una vivienda accesible, asequible e inclusiva. También deben promoverse por las administraciones competentes servicios de mediación de carácter extrajudicial que aceleren y faciliten la solución de las controversias en las que se pueden ver inmersas las personas con discapacidad en el ejercicio de su derecho a una vivienda accesible, asequible e inclusiva. Este miércoles tendremos tiempo estable con temperaturas que suben ligeramente, por lo que podemos recomendar que durante el día le puede sobrar la manga larga.
Tendremos cielo poco nuboso con nubes altas, temperaturas en ligero ascenso con termómetros que marcarán 9 y 28 grados en Mérida y 10 y 27 grados en Almendralejo. Los vientos serán flojos variables. Mérida ha anunciado que este año recuperará Emerita Lúdica tras haberse suspendido el año pasado a causa de la pandemia. Y Badajoz también ha hecho lo mismo ayer con su Feria de San Juan, en la que ha dicho que habrá atracciones, conciertos y más veladores en los bares, pero no abrirán las casetas. Poco a poco vamos recuperando la normalidad, aunque sea de esta forma, anteponiendo eso sí la seguridad con medidas de protección para no propagar el virus. Estos anuncios, además de dibujar un nuevo panorama, supone un halo de optimismo en los sectores implicados que han sido tan castigados en este último año. Pero también lo es para el resto de ciudadanos que acusan la fatiga pandémica, porque la salud mental también es importante. Si se cumple el calendario de vacunación, como se está haciendo ahora, estaremos en disposición de poder recuperar nuestras fiestas y tradiciones con las cautelas necesarias, porque hay mucha gente que vive de ellas y ellas dan mucha vida al resto. Buenas noches. Y en este rinconcito de la Picota nos adentramos, como siempre, a conocer personas y personajes que hacen ciudad, que hacen Mérida. Hoy está con nosotros una persona seguro que muy conocida por toda nuestra audiencia. Rafael Angulo, buenas noches, ¿cómo estás? Tú también eres conocido. Tú también eres conocido, pero nos referimos a nuestro invitado que es Antonio Rodríguez Osuna, alcalde. Buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches, muy bien. Bueno, hoy viene en calidad de Antonio Rodríguez Osuna, aunque alguna preguntilla la haremos en su función de alcalde. Es imposible separar, creo yo, la función de alcalde de ciudadano en este caso, y bueno, a vuestra disposición, como siempre. Dicen, una norma básica del periodismo, nos enseñaban en la facultad, era que a los políticos había que tratarlos de usted. O sea, yo a Antonio Rodríguez Osuna le trato de usted, eso sí, a Aro no puedo tratarlo de usted, a ver si nos vamos entendiendo. Mire, un primo mío, tranquilo que no voy a dar datos porque tengo muchos primos y la gente no va a saber quién es, entre primos y sobrinos yo contribuyo mucho al censo de Mérida. Canta una cosa que dice, Mérida tiene un encanto especial, y después el tío añade, Mérida tiene un alcalde alucinante. Me parece tremendo, pero cuando uno lleva mucho en política y las cosas aparentemente le van bien, ¿no sería bueno tener como Julio César alguien detrás que le diga, Antonio, recuerda que eres mortal, Antonio, recuerda que eres mortal? ¿O puede que uno empiece a creer? No, yo creo que eso va en función de cómo uno se tome la política, ¿no? Yo lo dije al principio cuando empecé el mandato en el 2015, de que yo quería ser un ciudadano más a cargo de la administración pública, y así me lo tomo. Y a mí me gusta escuchar mucho a las opiniones de la calle y las opiniones de mis amigos y de mis compañeros y compañeras de partido y de la oposición, sus reflexiones también, porque de ellas enriquece la actuación política, de todas las opiniones, ¿no? Yo no soy una persona que de sesgo unitario, sino todo lo contrario, ¿no? Es decir, que me gusta formarme la opinión con el mayor número de diferentes opiniones, y yo creo que eso no lo he dejado de hacer. Le voy a contar una cosa personal, que es la manera más rápida de llegar. Bueno, aquí hacemos un periodismo amable, gracias a eso podemos traer buena gente, y después cuando en el cuestionario le voy a preguntar por otros que han pasado aquí, a ver qué le parece. Mire, aquí hacemos comunicación de barriada, se llama esto, periodismo de proximidad, prensa de cercanía, en fin, cosas así. Sí. Pero esta pregunta no es muy amable. Yo hasta hace 2 años, cuando hablaba de Badajoz, decía, Badajoz es un pueblo que hay, conforme vas a él vas a la izquierda, ¿vale? Pero, sácamela bien, Maima. Esta es mi nieta, Mercedes, que ha nacido en Badajoz. Entonces, y mi yerno es un santo varón badajozense más no poder. Primera pregunta, me gustaría que el Badajoz subiera a segunda A. ¿Qué? ¿Y Antonio Rodríguez Osuna? Bueno, yo creo que no nos perjudicaría que subiera a segunda A. Yo recuerdo una conversación similar cuando el Extremadura del Almendralejo subió, ¿no? El fútbol a nivel categoría nacional, en plata y en oro, las categorías top del fútbol profesional, desplazan muchos aficionados, ¿no? Y en el momento en el que se desplazan muchos aficionados, pues la gente busca ciudades bonitas, ¿no? Para desconocerlas.
Y yo creo que ahí tenemos la mayor oportunidad de generar economía. A mí me hace mucha gracia cuando hablaban de que un equipo sube y tal, y yo le decía, en este caso Almendralejo, sí, sube, pero evidentemente la capacidad hotelera que tiene Mérida y ser patrimonio de la humanidad va a ser lo que llame a los aficionados. Uno irá al partido de fútbol y estará allí, pero mientras que duerma aquí, visite la ciudad y gaste aquí, yo creo que no nos va a perjudicar en ningún caso. Mira, Antonio, sin duda. Pero yo el otro soy día consciente de que Mérida se benefició mucho de Me avergüenzo esa de lo que ahora te voy a decir. El otro día estuve en Badajoz porque teníamos que coger a mi nieta y pasamos por lo que están haciendo en la plataforma logística, que es impresionante. Mi yerno me contó la ronda de Badajoz cómo va y me decía mi mujer, pero te vas a cabrear porque a ellos les vaya bien. Y es verdad que la envidia es una actitud cobarde y que las comparaciones y los quejíos no valen para nada. Pero me enfadé porque pensé que esa plataforma logística tenía que estar en Mérida, no porque esté en Badajoz. Yo siempre he dicho algo, independientemente de las opiniones que son libres y respetables, y es que el mercado decide dónde va. Es decir, cuando una empresa decide instalarse en una ciudad o en otra, lo hace por diferentes factores y cada vez menos lo hace por una cuestión económica o por una cuestión institucional. Ningún presidente de la Junta de Extremadura, ningún alcalde le dice a una empresa dónde se va a instalar. Es decir, lo hacen por una cuestión de economía. Cuando una empresa se va de un sitio lo hace por una cuestión de economía y cuando llega a se instala lo hace por una cuestión de mercado y de su cuenta de explotación de su negocio. Por tanto, yo lo que sí creo es que se generen importantes empresas en nuestra región puede beneficiar indistintamente a nuestra ciudad, por varios motivos. Uno, porque la logística del transporte va a tender en el futuro a que haya muchas medias millas, es decir, muchas pequeñas plataformas de distribución de productos. En el momento que la movilidad sea más sostenible, y va a ser la clave del ahorro en el gasto de las empresas, y ahí va a entrar fundamentalmente en juego la eficiencia energética, es decir, en el momento en el que los vehículos eléctricos sean más eficientes, la distribución del transporte va a ir a un modelo de mercado de proximidad, y por tanto no va a ser tan importante dónde esté instalado un centro, sino cuántos centros tenga una gran plataforma logística para distribuir. Esto no es ninguna excusa, yo creo que el mercado es el que dice dónde va la economía. Pero aquí tenemos una oportunidad que no se nos olvide, somos de los centros logísticos, Mérida, no lo digo yo, Railside, la principal distribución ahora mismo de transporte de mercancías por tren está en Mérida. Y una distribución de mercancías no va a depender única y exclusivamente de grandes centros de distribución, sino de una cuestión de tiempo y de energía y de coste del transporte. Así que Mérida no es que esté mal situada, al contrario, está en una posición de privilegio. Y no hay que mirar las inversiones en otra ciudad como una cuestión que va a perjudicar a la ciudad de Mérida, sino como una cuestión de oportunidad. Y cuando se presenten dentro de poco algunas iniciativas que tienen mucho que ver con otras que lleguen a nuestra región, posiblemente ya esta reflexión que yo hago la comprenderemos de una manera más sencilla. Sin embargo, sí es cierto que hay que tener la infraestructura. Badajoz la va a tener con esa plataforma logística porque tenemos el ejemplo de una empresa que tampoco es que sea santo de mi devoción, pero es Amazon. Amazon está allá en Mérida, sin embargo ha elegido Badajoz para hacer su plataforma más grande. Si aquí hubiéramos tenido esos mismos recursos que se están realizando en Badajoz, quizás hubiera recalado aquí. Aquí había disponible, en este caso, el espacio de Mérida, quitando los 60.000 metros cuadrados que va a ocupar la futura azucarera, en el momento en el que se confirme definitivamente que va a tener interés en estar, hay otros 200.000 metros cuadrados en espacio Mérida, que es bastante más de lo que va a instalarse en Badajoz con esa plataforma de esa empresa Amazon. Por lo tanto, no es una decisión de espacio, de terreno, de ubicación. Es más, allí no llegan a pedir ninguna desgravación fiscal, allí van, pagan los terrenos, no han pedido que se les rebaje ni un solo euro, como sí ha pedido, por ejemplo, la azucarera en este caso, y por tanto, cuando alguien va con el dinero en mano, teniendo el mismo suelo en otras plataformas de la región y se instala allí, es por una cuestión de estrategia. No sabemos, si están mirando al mercado portugués, precisamente, no sabemos si es otro motivo, pero desde luego no lo hacen por una indicación de la Junta de Extremadura y por supuesto no lo hacen tampoco porque no hubiera habido suelo en esta ciudad. Esa decisión se toma antes. De hecho, ahora mismo están construyendo la plataforma donde se va a ubicar.
está en plena construcción, ¿no? Sí, eso lo vi yo. Adaptándose yo supongo también que dependerá de la instalación de esa terminal ferroviaria que ya está aprobada, ¿no?, por la Junta de Extremadura, y a la que precisamente Antonio le ha metido prisa, lo ha instado a la Junta que se dé prisa en su construcción. No tengo el dato que sea claramente eso. Si están mirando precisamente a Portugal, esa distribución de esa plataforma de Amazon está mirando precisamente al mercado portugués. Aquí han pedido también una solicitud de ampliación de licencias de las naves que ya tienen 100 furgones aquí en Mérida de distribución. Ojo, hay más de 100 trabajadores de Amazon, ¿eh? Ahí hablaban de 200 y pico empleos o de 300 y pico empleos cuando se ponga a funcionar. Es decir, no son inversiones comparables, ¿vale? Ni son posiblemente objetivos comparables de mercado. Entonces vamos a esperar que sea la propia empresa la que lo explique, ¿no? Todo el mundo habla ya diciendo lo que va a hacer la empresa y no sabemos cuál es el objeto de implantación de esa empresa ni hacia qué mercado está mirando. En cualquier caso, la alta velocidad de transporte de mercancía también va a depender muy mucho de la parte portuguesa, y la parte portuguesa ha salido recientemente que no está entre sus prioridades impulsar la de Lisboa-Badajoz, sino la de Oporto-Galicia. Por tanto, en fin, de verdad, cuando una empresa se instala lo hace con un criterio objetivo y no voy a ser yo el que defina aquí que haya otros intereses ocultos. Desde luego, repito, y esto lo tiene que saber cualquier vecino o vecina que esté escuchando, las empresas no se instalan en las ciudades porque se les ofrezcan mejores condiciones, sino porque donde se instalan tienen más oportunidad de negocio. Antonio, estamos reinventándonos como ciudad, es decir, yo dentro de poco podré decir a la gente, oye, ven que Mérida está por descubrir, porque no el tradicional monumentos arqueológicos, sino la fisonomía de Mérida va a cambiar, si finalmente arreglas el entorno de Santa Eulalia, que todavía no lo tengo yo muy claro, pero en María Luisa va a suponer un cambio de la fisonomía de Mérida, si el Calatrava también va a suponer un cambio, quiero decir, yo hago memoria y Mérida, el último gran cambio fue al principio con Antonio Vélez, cuando la zona sur, estamos reinventándonos. Yo no creo que sea que nos estemos reinventando, yo creo que estamos adaptando la ciudad a los nuevos marcos de los nuevos tiempos. Es decir, hay una cuestión que en Europa ya se lleva haciendo hace mucho tiempo, y es que las ciudades son sostenibles, son urbanas y son, como me gusta a mí decir, amables, ¿no? Y en ese sentido nosotros tenemos un ambicioso plan de empezar a que más zonas del centro sean plataforma única, no solo en la mejora de la accesibilidad en todos los sentidos, sino también para hacer esas ciudades menos urbanas al tráfico y más urbanas al peatón. De hecho, en unos días, ya está a punto de cerrarse la mesa de contratación, lo conoceréis creo que la semana que viene aproximadamente, se va a adjudicar ya la obra de la reforma de Félix Verdelillo. Hablamos de una reforma que va desde la avenida Extremadura hasta la Plaza España, incluido Arzobispo Mausona, Camilo José Cela, etcétera, ¿no? Todo eso va a suponer una revolución en la fisonomía de la ciudad, va a suponer ensanchar el doble las aceras, dejar un único carril, desaparecer el aparcamiento, hacer que la calle en franja horaria sea peatonal y que el acceso sea prácticamente para cocheras y para acciones de carga y descarga. Hacia ahí va a tender la ciudad. Yo decía el otro día en una comparecencia de prensa, en una pregunta, que posiblemente esa mancha de centros urbanos paseables va a extenderse en un futuro. En un futuro me refiero más allá de la siguiente legislatura, pues a la Rambla y otras zonas de Mérida, para ir haciendo cada vez los centros mucho más comerciales, peatonales, accesibles y luego lo más importante, sostenibles, ¿no? La polución que genera el vehículo y el motor en las ciudades, mientras que no haya una movilidad energética eficiente o eléctrica, es tremenda, y está pasando en Madrid y en otros sitios. Por tanto, bueno, no diría reinventarse, como diría modernizarse. ¿Y no va a crear un problema de tráfico? Digo, porque ahora, una vez que se peatonice esa calle, que es una arteria importante de acceso al centro... Al final, lo que hay que tener claro y que hay que tener en cuenta es que haya nuevos espacios de aparcamiento en otras zonas de la ciudad y que la gente tiene que acostumbrarse a que se desplace. Yo no veo que la gente cuando se desplaza a Roma, cuando se desplaza a Ámsterdam o cuando se desplaza a cualquiera de las grandes capitales europeas o a París, dice, no, pero es que yo quiero llevar el coche hasta debajo de la Torre Eiffel. No, debajo de la Torre Eiffel no aparca nadie el coche.
Oye, o en las grandes avenidas o las grandes... Bueno, y pasa la Gran Vía con la restricción del tráfico. En el centro de Londres tienes que pagar para acceder al centro. Bueno, y aparte de pagar, no se accede al centro en todas las calles, ¿no? Pero ya pasa también en Madrid, Barcelona, en Sevilla, por ejemplo, que tuve la oportunidad de estar hace poco allí. Por tanto, miremos con una perspectiva de que habrá otros medios sostenibles de acceder al centro urbano que igual no son única y exclusivamente el acceso en vehículo particular. Oye, Fran, vamos ya a las preguntas serias, porque este programa... Sí, una última. Bueno, vale, después voy yo a lo serio, ¿vale? Ya que lo tenemos, ahora vamos a lo serio, efectivamente. Antonio Rodríguez Osuna llegó con una promesa muy clara a la política, en un momento, también es cierto, que en el que se detectaba una necesidad. Dada la circunstancia, ¿ha sido frustrado aquella promesa de la estación intermodal? Bueno, va a ser inviable hacerla como tal intermodal en el centro de la estación, pero han cambiado los criterios. Es decir, la alta velocidad, una vez que llega a la ciudad, ha demostrado que las estaciones fuera de los cascos urbanos han sido un fracaso. Por tanto, frente al modelo de Tarragona, que desde luego no funciona, al modelo de Córdoba, que está en el centro prácticamente de la ciudad, pues hay dos modelos de funcionamiento que son evidentes, ¿no? Y por tanto, lo que sí tenemos que hacer es adaptar las ciudades a esa nueva modalidad de transporte en el que la alta velocidad necesita de estaciones que generan economía. Las estaciones generan economía. Lo que no puede ser es que si la ciudad no va a estar en una ubicación donde pueda desarrollarse como intermodal, nos la lleven al Jucén, como era la previsión de una estación inicial. Por tanto, lo que nos plantea DIF y Renfe es que la ciudad y la estación, y por eso se está haciendo esta remodelación, y por eso hay una gran parte de carga de la estación de carga allí hasta que se traslade a Espacio Mérida, la ubicación debe seguir siendo la ubicación actual, porque eso va a permitir que se genere economía en el entorno de la ciudad. Oye, Antonio, dicen que los que saben a dónde van nunca olvidan de dónde vienen. ¿En qué rincón del alma tiene las Tres Caídas, Antonio Campos y al Niño del Políngano? Con perdón. Bueno, pues en el mismo de siempre. Yo sigo teniendo mi ratito de esparcimiento en el grupo de WhatsApp con los hermanos y hermanas de la cofradía, donde seguimos felicitando los cumpleaños, hablando, intercambiando opiniones. Cada vez que me solicitan ayuda para poner en marcha una iniciativa lo hago, porque creo que me mantiene en el contacto con la realidad de mi realidad personal, ¿no? La realidad política debe estar muy apegada a la personal, porque en el momento que se pierde esa conexión, al final se pierde el contacto con la calle, y por tanto yo no lo hago ahí como lo hago en mi práctica de deporte favorito, como lo hago en seguir manteniendo mi relación con el mundo del carnaval, de la Semana Santa, en fin. Yo no he dejado de hacer algo, no he dejado de hacer nada, que no hiciera antes de ser alcalde. Y cuando deje de ser alcalde, quiero seguir haciéndolo. Y por tanto, porque es que es tu vida no se puede separar porque en un momento determinado ocupas un cargo público, porque al final la desconexión es tal que te puede costar volver, y yo creo que volver a tu situación anterior, ¿no? Y para mí está antes la vida que la política. Mi vida personal y familiar también, por supuesto. Pero en estos 6 años te ha cambiado la vida, Antonio. Sí, hombre, claro, me ha cambiado, pero me la ha cambiado... Porque no es lo mismo tomarse una cerveza siendo diputado de la Asamblea de Extremadura o trabajando en la Junta, en el Gobierno, o que siendo alcalde al que llegan al Nevado o cualquier sitio a hablar de lo suyo. Yo he tenido la suerte que mi carácter pues no me ha rechazado ninguna interpelación de nadie. Yo ayer estaba en el Mercadona y me paró un vecino, pues, me paran por la calle, yo no rechazo ninguna interpelación porque además es mi trabajo, ¿no? Aparte de ser una responsabilidad pública, es un trabajo, porque te pagan. Y por tanto, atiendo a redes sociales los mensajes que me llegan, atiendo a los WhatsApp o atiendo a la gente en la calle, fuera también de mi horario de actividad institucional por la mañana y por la tarde. Y a mí no me cuesta ningún trabajo. Entiendo que a otras personas les cueste más, pero a mí, de verdad, la vida no me ha cambiado en el sentido de que ahora hay más gente que te aborda o que te requiere o que te necesita, más gente en cuanto a volumen, pero a mí no me ha supuesto ningún cambio en ese sentido, cero. Oye, ¿serías capaz de aceptar un reto? Mira, te voy a decir 4 escenarios emeritenses, algunos ya es inexistente, pero que me preocupa que dentro de una generación o dos, o sea, mis nietos, ojalá sean de Mérida, esas otras, pongan cara cuando les digan, mira, te los digo, el Super Bowl, el Tabarín, el Cuartel de los Soldados y la Peña del Tigre. Esto es historia de Mérida, perdonadme, y hay gente aquí que tiene avenida, no digo calle, avenida,
que son unos impresentables, que además eran antiemeritenses, y esta gente, ¿cómo les vamos a poner? Si esto es la historia. Iba a decir el Teatro Chino Manolita Chen, pero después Jesús Cimarro se me enfada. Sí, yo creo que, en fin, yo soy un alcalde en ese sentido también, que se hace mucho caso de los cronistas de la ciudad de Mérida, de los 3 cronistas. Yo no he puesto ninguna calle porque me haya dicho yo quiero poner una calle a alguien. A mí me llegan las propuestas de los cronistas, ni quito calles ni pongo calles. Yo creo que esas cosas suenan a cacique de pueblo, ¿no? Así que yo estoy encantado de que esas calles formen parte del callejero. Yo te recomendaría que, como le recomiendo a todo el mundo, le hiciera la propuesta a algunos de los cronistas. Cuando se convoque calle de callejero, nosotros, desgraciadamente, ahora no hay nombres nuevos de calles, porque no está habiendo nuevas calles que se pongan en circulación. Pero en el momento en el que se pongan calles, yo estaría encantado de que, esos escenarios... Que lo voy a enviar. De que escenarios de la vida emeritense o personas que anónimamente hicieron mucho por la ciudad y que puedan tener una calle, yo me enorgullezco de ello y estaría encantado. Sí. Ya te digo, también me propusieron, por ejemplo, quitarle la calle en un pleno a la avenida Juan Carlos I y no lo hice, no por ningún motivo, no solo por un motivo lógico de que yo no soy quien para poner y quitar calles, ¿no?, sino también por el prejuicio que se causa a los vecinos. Y tú dices, hay mucha gente que tiene calles que no se la merecen en esta ciudad. Y yo digo, vale, te lo compro, puede ser que sea de esas circunstancias, pero y el perjuicio que se le causa a los vecinos en el momento que se cambian las calles, correos, facturas de la luz, etcétera y tal. No he venido yo he venido aquí para cambiar la vida de los emeritenses, no para cambiar las calles. Y no, los nombres de las calles no. Y no para cogerte berrinche. Oye, ¿será que llega febrero? Que es uno de los himnos de Mérida, y uno de los que más me gusta a mí. ¿Tú qué entiendes de estas cosas? ¿Las máscaras ocultan pero también revelan? ¿Tú en carnavales pretendías ocultarte y resulta que estabas dando pistas o no? No, que va, es mucho más sencillo, mucho más ocultado, sencillo. Pero si va ahí con la cara descubierta a todos sitios con el coro. Es el coro, perdona. Pero en los viejos tiempos que eran 5 y el del tambor, en la plaza, en la plaza de España cantando... De los viejos tiempos y de aquellos bailes de máscaras del liceo en el año 1902 no puedo opinar. pero la realidad ahora es que... la fiesta del carnaval es una fiesta de la libertad de expresión y lo que sirve es precisamente no quizá tanto para esconderse detrás de una máscara como para en un momento determinado decir aquello que en otros momentos de tu vida o en otros aspectos de tu vida no puedes decir porque tu situación profesional o esto que llamamos lo políticamente correcto no te lo permite decir. Pero no, yo creo que ya la gente no se tiene que esconder, gracias a Dios estamos en una democracia y hay libertad por doquier, por donde quiera que vaya, por mucho que alguien quiera patrimonializar esa palabra es de todos, no es de nadie, y por tanto no, todo lo contrario. Lo que sí es cierto, que en un momento determinado, un personaje al que interpretas puede ser la excusa perfecta para decir lo que en tu vida normal no puedes decir. A mí me pasa con Pelín, eso. Bueno, oye, ¿cuál sería el sueño? Por ejemplo. ¿Cuál sería el sueño de Antonio? ¿Qué ciudad le gustaría tener a Antonio? Y que no es fácil, indudablemente, tenerlo porque las cosas están como están. ¿Qué diseño de ciudad te gustaría tener? Bueno, el diseño de ciudad es una ciudad muy similar a las ciudades modernas europeas, ¿no? O sea, si puedo elegir alguna española, pues me gustaría asemejarme mucho pues a Málaga, a Santander, a Logroño, es decir, ciudades, ¿no? Bueno, las dos primeras tienen agua. Aquí también tenemos agua, aunque en menor medida. Me refiero, a ver, no somos comparables ni siquiera en el tamaño, ¿no? Me refiero a esa manera de cómo se ha ido generando el urbanismo. Quizá nosotros aquí lo hemos hecho de una manera muy deslavazada, es decir, aquí hubo un momento, yo no le quiero echar la culpa a ningún alcalde, por supuesto, ni a ninguna corporación, en el que había que hacer las cosas más por necesidad que por diseño, más por solución pronta e inmediata a los problemas que tenía de infraestructura en la ciudad, a el diseño futuro de la ciudad. Y yo creo que ya llega el momento en el que no podemos pensar los equipos de gobierno, los alcaldes, única y exclusivamente en la solución de los problemas cortoplacistas, sino cómo va a ir, ser capaces de imaginar. Yo creo que la política es un 40% gestión y un 60% intuición. Ser capaces de imaginar hacia dónde va a llegar hacia dónde tiene que ir tu ciudad, ¿no? Cuáles son los factores que tú puedes aprovechar para hacerla crecer mucho más, y esa es un poco la historia que define mi gestión. ¿Qué ciudad quiero yo? Esa es la ciudad. Quiero una ciudad que sea amable al turista, que sea joven, que sea moderna, que sea sostenible, medioambientalmente sostenible, que tenga oportunidades de negocio, que genere economía, mucha economía, porque es básico. Se ha demostrado ahora mismo en esta pandemia que aquellas ciudades que han tenido más industria
han soportado mejor esta crisis, aquellas que han tenido grandes industrias de transformación y que no han dependido de otras cuotas de mercado como las agrícolas o como las de la industria del motor, y esa es la ciudad que yo quiero, la de una ciudad que pueda sobrevivir no solamente de su motor económico que es el turismo, sino de un motor industrial que nos hace mucha falta. O sea, mantener esas tres patas. Una parte el turismo, que supongo que Mérida ahora está en un buen momento de salida. El turismo, la industria y, desde luego, la sostenibilidad como ciudad. Y la capitalidad, es decir, la sede de las instituciones, que eso también aporta riqueza a Mérida. La sede de las instituciones aporta una riqueza inherente al volumen de funcionarios, pero no nos olvidemos, eso no va a ser... el teletrabajo está encima de la mesa y en un momento determinado las nuevas tecnologías van a permitirnos ejercer las mismas funciones a través de la administración electrónica sin tener que movernos de casa. Ha hecho mucho daño a la hostelería del centro. Bueno, pero hombre, no ha habido tanto teletrabajo aquí como para hacer un daño irremediable. Ha habido un daño peor, que es el de la pandemia. No me refiero al daño de la hostelería, no, me refiero a que los hábitos y las costumbres, incluso para la gestión del ciudadano, van a ser distintos. Yo ya no voy a tener que ir al ayuntamiento a sacarme un padrón con un certificado electrónico, lo puedo hacer desde mi casa. Entonces, si no vas a sacarte el padrón, no vas a generar un tipo de actividad. Por lo tanto, va a haber que rediseñar, y ahí sí, cómo van a ser los centros históricos para que la gente vaya a esos centros históricos comerciales o de restauración, porque ya no va a ser la administración un factor decisivo en el crecimiento de la ciudad. Mira, hay por cierto, perdona, Rafa, y hablando del padrón, padrón, el viernes pedimos nosotros el dato y hicimos la noticia sobre cómo se había comportado en el año 2020, porque es un año curioso e interesante, ¿no?, de analizar con la pandemia el 2020. Y Mérida es quizás de las pocas ciudades que ha crecido, muy poquito, 46 habitantes más, pero con respecto al año anterior. Yo sé que mi nieta se ha ido a Badajoz. No, pero teniendo en cuenta la situación, la pandemia, las circunstancias sanitarias e indudablemente no sé en las otras ciudades, Cáceres, Badajoz, cómo habrá ido, pero es evidente que está habiendo una movilidad también de lo rural al urbano en el momento en el que hay dificultades económicas, ¿no? Allá atendí yo una señora del despacho que venía a hacerse el padrón de Torrefrene de Mérida, ¿no? Es un ejemplo por motivos personales, por motivos laborales, por motivos también de colegio de su hija. Quiere decir que esta crisis, que esperamos que cuando empiece la recuperación económica pueda revertir todo el daño que ha hecho, está afectando también a la movilidad. Entonces está habiendo un desplazamiento de las zonas rurales a los municipios más grandes buscando mejores expectativas económicas. ¿Se alcanzará esa barrera de los 60.000 habitantes? Sí, yo creo que sí. De hecho hay una cuestión muy curiosa, y es que nosotros tenemos un padrón y el INE tiene otro. Nosotros siempre estamos muy por encima del padrón. En nuestro padrón de referencia de personas que, mientras que no se le dan de baja el INE o no cambian su domicilio, estamos ya superando esas cifras. Antonio, te voy a preguntar... En cualquier caso será cuestión de poco tiempo. 5 nombres propios que, como emeritense de barriada, a unos les tengo afecto, muchísimos, son mis amigos, y a otros creo que Mérida merece un reconocimiento. No hace falta rápidamente. Pepe Fouto. Pepe Fouto, para mí no puedo decir más que palabras de cariño, porque por mi relación de amistad de muchos años, desde que era muy pequeñito, ¿no?, y con él y con su familia. El hombre que hizo posible la ilusión del fútbol en Mérida. Sí, el otro día fue su cumpleaños. Le llamé, estuve hablando con él. Jesús Cimarro. Jesús Cimarro ha devuelto la ilusión al teatro de la ciudad. Sí, me parece muy bien. Michel Nevado, mi amigo. Pues un sitio magnífico para tomarse una... Nos lo va a decir a nosotros. Antonio, que sepas que el Nevado siempre está presente en esta televisión porque quiere que le invitan los cafés, no por otra cosa. Se sacan los cafés gratis. Una de las tascas más antiguas de la ciudad y donde más tertulia se hace. Oye, un hombre que ha tenido muy mala suerte, pero que a mí lo hemos dicho muchas veces, Paco Puertas. Bueno, Paco Puertas está ahí detrás de un proyecto que es que el fútbol no es matemática. Muy desafortunado. Muy desafortunado, entonces las decisiones muchas veces no llevan aparejadas resultados, por tanto, bueno, yo le deseo lo mejor de su proyecto. Guillermo Fernández Vara. Pues para mí es un referente en política. Yo le miro día a día en cada una de sus intervenciones, de cómo afronta la gestión de toda la política regional, y para mí es un referente. Y cómo no, Santa Eulalia. Por la patrona de la ciudad, a la que le tengo una devoción tremenda y la que espero culminar antes de final de legislatura, esa gran plaza de Santa Eulalia que va a ser una guinda al proyecto de turismo de peregrinación. Y una pregunta que Fran no quiere hacerte, pero me ha dicho que te la haga yo. ¿Tú quieres que Guillermo siga o no? Yo sí, yo quiero que Guillermo Fernández Vara siga.
Yo de hecho fui el que propuse el cambio de que se modificara en una intervención que hice pública unos días antes de una comida del partido, que se modificara los reglamentos para que se permitiera seguir. Yo creo que sí, yo me gustaría que Guillermo Fernández Vara siguiera porque en este momento tan difícil se necesitan certidumbres y la economía de nuestra región y la política de nuestra región necesita certidumbre, necesita sosiego, necesita tener pues esa inteligencia emocional que tanto hace falta en política y él la aporta. Oye, tengo una pregunta muy personal, que no sé si me la va a responder. ¿Tú estás enamorado, Antonio? Hombre, claro. No sé, yo pregunto. Sí, estoy tremendamente enamorado, no solamente de mi mujer, sino... Hay algunos invitados que se nos han callado. Estoy tremendamente enamorado de mi mujer, de mi familia y de mi ciudad, a la que adoro y por la que daría todo. Bueno, tenemos que terminar. Pues vaya, hombre, ahora que le íbamos a dar los zascas, tenemos que ir. Bueno. Nos tenemos que ir y precisamente, ya que nos encontramos en este mes de mayo, en el Ecuador justamente de la legislatura, y ya que le has preguntado por Guillermo Fernández Vara, tengo que preguntarle por él. ¿Y tú quieres seguir? Yo no voy a presentarme otra vez a las elecciones locales. Yo hice un compromiso personal, me lo preguntáis muchas veces, lo digo más veces, no sé si porque más veces lo diga va a haber una respuesta contraria. Yo me comprometí hasta 8 años en política, yo creo que mi proyecto político acaba cuando acabe esta legislatura, si culmino todos los proyectos que tengo encima de la mesa, y luego mi participación, seguir en política o no, dependerá de otros factores que no vienen al caso. Por tanto, bueno, yo lo dije en su momento y no es una cuestión de querer o no, es una cuestión de cumplir los compromisos y la palabra dada, y yo la voy a hacer. O sea, no te vas a presentar a la reelección. No. Ya está. Bueno, lo has dicho aquí por primera vez, ¿eh? Verás tú ahora. Lo he dicho más de una ocasión, me lo habéis preguntado un montón de veces en todos los medios. Siento estropearte la primicia, no es ninguna primicia. Pero bueno, si la quieres dar como primicia, pues... No, porque hasta ahora lo que nos habías dicho es que lo valorarías, que lo anunciarías en su día. Bueno, sí, no, pero es que quedan 2 años para las elecciones, es decir, yo tengo un proyecto político que es el de esta legislatura y yo no voy a ser candidato a la próxima legislatura del Partido Socialista, pero bueno, lo he dicho en más de una ocasión, yo me comprometí hasta los 8 años, creo que 8 años es un ciclo suficiente. Es verdad que me ha tocado lo peor, porque me tocó la crisis económica, 77 millones de euros de deuda cuando entré en el año 2015, y me quiero comprometer a terminar este proyecto de 8 años de legislatura con las bases de lo que puede ser una ciudad moderna y con todos estos proyectos tan ilusionantes que me han llevado y me han guiado por estos 8 años de legislatura. Muy bien, pues así cerramos. Gracias, Antonio, por estar aquí. Gracias a vosotros. Hemos entrevistado a la persona y naturalmente también al alcalde, porque nunca se puede dejar una pregunta, ¿verdad?, al regidor de tu ciudad. Se nos ha escapado vivo, tendrá que venir otra vez, antes del verano. En otra ocasión. Gracias, Rafa. De aquí a 2 años, por favor. No. Bueno, y quién sabe, a lo mejor en una nueva responsabilidad política también puede venir aquí como invitado. Ya veremos. Nos vamos, señores, no hay tiempo para más. Gracias a nuestros invitados, gracias también a ustedes por su atención. Le instamos, como siempre, a que nos sigan en las redes sociales de esta casa, en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y, como no, le emplazamos a una nueva edición de La Picota. Será mañana en torno a las 10 menos 25 de la noche, también en la TDT y en esas mismas plataformas digitales. Hasta entonces, buenas noches y sean felices.